El presente documento constituye una reconstrucción y deconstrucción analítica integral del fenómeno conocido en la cultura popular y en los estratos informativos marginales como el problema del planeta X, Nibiru o Némesis. No abordamos esta cuestión como una tarea astronómica clásica, dado que el objeto de estudio está ausente en la realidad física observable, sino como un caso de estudio sociopsicológico masivo que requiere una disección minuciosa. Nuestro objetivo es un desglose detallado de la mecánica detrás del surgimiento, propagación y mutación de narrativas de conspiración persistentes que parasitan el miedo a una catástrofe global. Renunciamos deliberadamente al lenguaje emocionalmente cargado y a las metáforas artísticas en favor de hechos secos, el positivismo lógico y los principios del racionalismo crítico, examinando cada aspecto del problema a través de la lente probatoria de la física, la historia y la psicología. La fase introductoria de nuestra investigación registra el estado actual del panorama informativo, en el que se observa un profundo cisma entre la visión científica verificable del mundo y una realidad alternativa construida en las mentes de una parte significativa de la población. El sujeto sometido a la influencia de esta construcción informativa viral se encuentra en un estado de ansiedad permanente y de fondo. Este sentimiento no es generado por la observación directa de fenómenos amenazantes, sino por una profunda convicción en la existencia de una conspiración global de silencio. Al mirar el cielo nocturno, tal observador no ve el funcionamiento majestuoso y predecible de la mecánica celeste, ni las órbitas planetarias estables, ni los contornos familiares de las constelaciones, sino un complejo sistema de camuflaje. En su percepción, la estabilidad visible del sistema solar es una cortina de humo tras la cual se esconde un agente de destrucción que se aproxima inexorablemente. Estamos hablando de un hipotético cuerpo celeste de masa colosal que, según profecías apócrifas, está incursionando en las regiones internas de nuestro sistema estelar con el objetivo de alterar el equilibrio gravitacional, lo que inevitablemente debería conducir a un colapso tectónico, la inversión de los polos magnéticos, la evaporación de la hidrosfera y la muerte de la civilización tecnológica. Entramos en un territorio donde las leyes de la astrofísica son reemplazadas por las leyes de la expectativa escatológica, y nuestra tarea es realizar un examen forense de este miedo, el análisis de fuentes abiertas de información científica oficial, boletines de la NASA, informes de la Agencia Espacial Europea, publicaciones en revistas astronómicas revisadas por pares, demuestra la ausencia total de datos que confirmen la presencia de un objeto masivo no contabilizado en el sistema solar. En el discurso académico figuran exclusivamente cuerpos menores estándar, cometas, asteroides, objetos del cinturón de Kuiper, cuyo comportamiento se describe completamente por las leyes de la mecánica clásica y la termodinámica. Los cometas se consideran conglomerados de gases congelados y polvo que, al acercarse al astro, comienzan a sublimarse activamente, formando una coma y una cola. Sin embargo, tan pronto como el investigador abandona los límites de la ciencia académica y se sumerge en el espacio mediático alternativo, el panorama cambia radicalmente. Aquí reina la convicción de que los informes oficiales son desinformación intencionada. Miles de comentaristas y creadores de contenido afirman que los cometas observados a través de telescopios en realidad no existen como objetos físicos. Son declarados hologramas, ilusiones ópticas o producto de la dispersión atmosférica de reactivos químicos, las llamadas estelas químicas o chemtrails, creadas con el único propósito de ocultar a la población los signos visuales de la aproximación de Nibiru. Según esta lógica, las élites conocen desde hace mucho tiempo el final inevitable y preparan rutas de escape, construyendo ciudades subterráneas y búnkeres, mientras que la población se mantiene intencionalmente en la ignorancia. La génesis de este mito requiere una profunda inmersión histórica. Se ha establecido que esta fobia no es un producto espontáneo de la era moderna de la posverdad, sino que tiene raíces profundas que se extienden a interpretaciones distorsionadas de textos antiguos e hipótesis científicas obsoletas. El escenario arquetípico postula la existencia de un planeta errante con un período orbital de 3.600 años terrestres. Una característica clave de su órbita se describe como una excentricidad extrema,
y una inclinación significativa respecto al plano de la eclíptica, lo que supuestamente permite al objeto permanecer invisible para los observadores terrestres hasta el momento de la aproximación crítica. La superestructura mitológica incluye elementos de paleocontacto. El planeta se declara el hogar de la raza de los Anunnaki, quienes, según la interpretación conspirativa de la épica sumerio-acadia, visitaron la Tierra en la antigüedad profunda y crearon al ser humano como un biorobot para la extracción de oro, necesario para estabilizar la atmósfera de su planeta natal. El regreso de Nibiru al perihelio se considera el retorno de los amos para una inspección o una cosecha. A pesar de la evidente naturaleza fantástica de la trama, se ha arraigado firmemente en la conciencia de masas, convirtiéndose en la base para la formación de cultos de supervivencia cuasi religiosos. De particular interés es el mecanismo de adaptación de la teoría a los eventos astronómicos actuales. La conspiranoia demuestra un alto grado de resistencia a los hechos y capacidad de mimetismo. La aparición en el cielo de cualquier objeto brillante nuevo, ya sea el cometa Elenin en 2011, el cometa Ison en 2013 o el cometa Atlas en 2020, se integra inmediatamente en la narrativa como confirmación de la teoría. Las características físicas de los cometas, como las colas de gas o la desintegración del núcleo, se interpretan como el funcionamiento de motores de plasma, campos de camuflaje o el resultado de un ataque por parte de fuerzas armadas terrestres o extraterrestres. Cualquier explicación racional se descarta como parte de la conspiración. Observamos un ejemplo clásico de un bucle lógico cerrado, donde la ausencia de pruebas se convierte por sí misma en prueba del más alto nivel de secreto y eficacia del encubrimiento. Para llevar a cabo una investigación completa, es necesario examinar la base probatoria en la que se apoya la parte acusadora, es decir, los teóricos de la conspiración. La primera piedra angular de la teoría se colocó en el siglo XIX durante la búsqueda de un planeta transneptuniano, que culminó con el descubrimiento de Plutón, pero dejó interrogantes sobre las perturbaciones en la órbita de Urano. Sin embargo, el verdadero renacimiento del tema ocurrió en 1983. El satélite astronómico infrarrojo IRAS, lanzado por la NASA, cartografió el cielo en el rango térmico y descubrió numerosas fuentes de radiación previamente desconocidas. El periódico Washington Post, en busca de una exclusiva, publicó una entrevista con científicos de la misión bajo un titular que implicaba el hallazgo de un cuerpo celeste misterioso, posiblemente del tamaño de Júpiter. Esta frase, sacada del contexto de una discusión científica sobre la incertidumbre de las distancias a los objetos detectados, se convirtió en la escritura sagrada para los creyentes de Nibiru. En realidad, el análisis posterior de los datos del IRAS mostró que las fuentes misteriosas eran galaxias lejanas con una tasa de formación estelar extremadamente alta que irradian energía principalmente en el rango infrarrojo. La comunidad científica cerró el caso, pero en la historia alternativa, este evento permaneció como el momento en que las autoridades hablaron de más y luego silenciaron a todos. El segundo pilar del mito son los trabajos de Zecharia Sitchin. En la década de 1970, este autor autodidacta propuso su propia interpretación de las tablillas cuneiformes sumerias, afirmando que los antiguos sumerios poseían un conocimiento detallado del sistema solar, incluidos planetas descubiertos solo en la era moderna y el misterioso 12º planeta, Nibiru. La asiriología y la lingüística profesional rechazan categóricamente las traducciones de Sitchin. El término Nibiru existe realmente en la astronomía babilónica, pero se traduce como cruce, lugar de intersección o transición, y se refiere a posiciones específicas del planeta Júpiter, o a veces Mercurio, en la esfera celeste, marcando el cambio de estaciones o ciclos astronómicos. En ningún texto conocido por la ciencia se describe a Nibiru como un cuerpo físico que orbita el Sol con un periodo de 3.500 años. Toda la cosmogonía de Sitchin es producto de su imaginación, superpuesta a una interpretación libre de símbolos antiguos. Sin embargo, como muestra la práctica, una mentira hermosa y grandiosa, que apela al sentido de lo misterioso, se vende mucho mejor que la seca verdad filológica. Pasando a la fase física de nuestra investigación, debemos aplicar las herramientas de la mecánica celeste para probar la hipótesis de la existencia de un planeta oculto. El principal argumento de la ciencia es la gravedad. La interacción gravitacional es una fuerza de largo alcance que no se puede apantallar, ocultar ni falsificar mediante dispersiones atmosféricas. El sistema solar es un mecanismo complejo pero extremadamente preciso, donde el movimiento de cada cuerpo afecta las trayectorias de todos los demás.
Si un cuerpo con la masa de Júpiter o incluso de la Tierra incursionara en las regiones internas del sistema, esto provocaría inevitablemente una cascada de perturbaciones orbitales. Registraríamos desviaciones en el movimiento de Marte, cambios en los parámetros de la órbita de la Tierra, lo que afectaría la duración del año, y la desestabilización del cinturón de asteroides. Los sistemas modernos de navegación espacial, que controlan las sondas interplanetarias, requieren una precisión de cálculo de metros y segundos. La presencia de un factor gravitacional no contabilizado haría imposible la llegada precisa de las naves a sus destinos. El hecho de que los rovers aterricen con éxito en Marte y que las sondas Voyager salgan al espacio interestelar siguiendo trayectorias calculadas es la mejor prueba de la ausencia de cuerpos masivos extraños en el sistema. La hipótesis popular entre los usuarios de Internet de que el planeta se esconde detrás del Sol, en la llamada órbita de la contratierra o simplemente en oposición, se estrella contra las leyes de Kepler. La Tierra se mueve en una órbita elíptica y su velocidad angular cambia dependiendo de la distancia al Sol. Para que un planeta hipotético permaneciera estrictamente detrás del Sol, debería sincronizar perfectamente su movimiento con la Tierra, lo cual es imposible si su órbita difiere, aunque sea ligeramente en excentricidad o radio. Tarde o temprano, debido a la irregularidad del movimiento de la Tierra, el objeto oculto asomaría por el borde del disco solar. Además, la humanidad lanzó la misión Estéreo, un par de satélites que, al separarse a lo largo de la órbita de la Tierra, proporcionaron una visión completa de 360 grados del Sol y del espacio circundante. Mapearon toda la esfera, sin dejar puntos ciegos donde pudiera esconderse un planeta entero. Los datos de estos satélites son de dominio público y no contienen ninguna señal de Nibiru. El siguiente argumento de la defensa de los conspiranoicos es la invisibilidad óptica. Se afirma que Nibiru es una enana marrón que irradia solo en el espectro infrarrojo. De hecho, las enanas marrones son objetos subestelares, insuficientemente masivos para mantener reacciones termonucleares de fusión de hidrógeno, pero aún así irradian calor acumulado durante la contracción gravitacional. Sin embargo, las leyes de la termodinámica son implacables. Un cuerpo caliente en el vacío frío brilla en el rango infrarrojo como un faro. A principios de la década de 2010, el telescopio espacial WISE realizó un escaneo completo del cielo en rayos infrarrojos. Descubrió miles de enanas marrones, pero todas ellas se encuentran a distancias de años luz de nosotros, dentro de la nube de Oort. Y más aún, dentro del sistema planetario, no se detectaron objetos de esta clase. Ocultar la radiación térmica de un objeto del tamaño de Júpiter es imposible tanto técnica como físicamente. La falta de evidencia física obliga a los partidarios de la teoría a recurrir a anomalías visuales capturadas por cámaras domésticas. Internet está inundado de clips que demuestran un llamado segundo sol. Hemos realizado un análisis forense óptico de muestras típicas de tales grabaciones. En la inmensa mayoría de los casos, el fenómeno observado es el resultado de reflejos internos de luz en el sistema de lentes del objetivo, conocido como destello de lente o lens flares. Los teléfonos inteligentes y las cámaras compactas están equipados con vidrios protectores y un conjunto de lentes. Cuando una fuente de luz de brillo extremo, como el sol, entra en el encuadre, la luz se refleja múltiples veces entre las superficies de las lentes, formando en el sensor una imagen invertida y tenue de la fuente que se confunde con un planeta. Una prueba dinámica confirma esto. Cuando la cámara se mueve, el destello se desplaza caóticamente en relación con el fondo, mientras que un objeto celeste real debería permanecer estacionario en relación con el horizonte. La segunda clase de evidencia visual está relacionada con la óptica atmosférica. Los cristales de hielo de forma hexagonal que se forman en las nubes cirros altas actúan como prismas naturales. La refracción de la luz solar en estos cristales genera fenómenos como halos, un anillo luminoso alrededor del Sol, y parhelios, manchas brillantes de arcoíris a la izquierda y a la derecha del astro, a menudo llamados falsos soles. Estos fenómenos han sido descritos en meteorología durante siglos, pero en la mente de una persona desconectada de las ciencias naturales e inmersa en una burbuja informativa de catastrofismo, se convierten en presagios siniestros. El aspecto psicológico prevalece aquí sobre el físico. El observador ve lo que espera ver, ignorando las explicaciones racionales. La historia de la psicosis de los cometas merece una consideración aparte.
Cada vez que los astrónomos descubren un cometa cuya trayectoria pasa relativamente cerca de la Tierra, se activa un mecanismo de generación de pánico. El caso del cometa Elenin en 2011 se convirtió en un ejemplo de libro de texto. Los legos, alimentados por conspiranoicos, comenzaron a buscar significados ocultos en el apellido del astrónomo aficionado ruso Leonid Elenin, quien descubrió el objeto. El apellido fue diseccionado en acrónimos: ELE, Extinction Level Event, evento de nivel de extinción, y NIN, Nibiru is near, Nibiru está cerca. Esta gimnasia numerológica llevó a que una persona real fuera acosada mientras millones se preparaban para el fin del mundo en el otoño de 2011. La realidad decepcionó cruelmente a quienes esperaban el apocalipsis. El cometa era una bola de hielo pequeña y suelta que no sobrevivió al paso por el perihelio y se desintegró bajo la influencia de la radiación solar y las fuerzas de marea. No ocurrió ningún golpe gravitacional ni cambio de polos. En lugar de admitir el error, la comunidad conspiranoica generó inmediatamente una nueva versión. El cometa fue derribado, cambió al modo de invisibilidad o fue solo una prueba de los sistemas de alerta. Un destino similar corrió el cometa Aison en 2013. Debido a las peculiaridades de la salida de gases del núcleo, la coma del cometa en las fotografías adquirió una forma que recordaba remotamente a unas alas. Esto activó de inmediato asociaciones con imágenes del antiguo Egipto y Sumeria del disco alado. El cometa fue declarado una nave espacial gigante de los Anunnaki. El final fue predecible. Aison, al igual que el cometa Elenin, se evaporó al acercarse al Sol. Pero el mito sobrevivió, mutando y transfiriendo las expectativas al siguiente objeto. Otro argumento popular es la presencia de áreas tachadas o negras en los mapas estelares de servicios como Google Sky o World Wide Telescope. Los usuarios descubrían rectángulos negros en la constelación de Orión o Leo y los interpretaban como censura gubernamental. La explicación técnica, que consiste en que los mapas se cosen a partir de millones de imágenes de diferente calidad y a veces el software recorta cuadros defectuosos con sobreexposición de estrellas brillantes o planetas, dejando huecos, no se tiene en cuenta. Para el conspiranoico, la ausencia de información es una prueba de mayor peso que su presencia. Resumiendo el experimento de investigación sobre la teoría de Nibiru, nos vemos obligados a reconocer la completa insolvencia de la base probatoria de la acusación. Ni un solo argumento, ya sea histórico, astrofísico o visual, resiste la verificación del método científico. La lingüística refuta la traducción de Sitchin. La mecánica celeste garantiza la ausencia de cuerpos masivos en la parte interna del sistema solar. La óptica explica el origen de los segundos soles y los halos. La termodinámica excluye la existencia de objetos calientes invisibles. Estamos tratando con un fantasma que existe exclusivamente en el campo informativo. Sin embargo, la vitalidad de este mito nos obliga a recurrir a la psicología. ¿Por qué? A pesar de décadas de predicciones fallidas, los fines del mundo se programaron para 2003, 2012, 2017 y regularmente después. Esta idea continúa capturando mentes. La respuesta radica en los mecanismos de defensa de la psique humana frente a un mundo complejo e impredecible. La realidad moderna es caótica. Las crisis económicas, las pandemias y el cambio climático crean un fondo insoportable de ansiedad. Al cerebro humano le resulta evolutivamente difícil aceptar la idea de la aleatoriedad y la falta de sentido del sufrimiento. La teoría de la conspiración cumple una función psicoterapéutica, ordena el caos, ofrece una razón simple y comprensible para todos los males. El calentamiento global no ocurre debido a un complejo conjunto de factores antropogénicos y naturales, sino debido a la aproximación de Nibiru. Esto quita la responsabilidad al ser humano y la traslada a un factor externo e insuperable. En un sentido paradójico, creer en un plan siniestro de un gobierno secreto o de extraterrestres es más reconfortante que darse cuenta de que nadie controla el mundo y volamos sobre una roca en el vacío, abandonados a nuestra suerte. El segundo aspecto importante es el narcisismo y el sentido de elitismo. El adepto de la teoría de Nibiru se siente portador de un conocimiento secreto, un gnóstico que ha visto a través del velo de mentiras que envuelve al rebaño dormido. Este sentimiento de superioridad intelectual sobre la ciencia oficial y la mayoría de la población es una droga poderosa que eleva la autoestima.
Es por eso que la discusión directa con un conspiranoico a menudo está condenada al fracaso. Los hechos no se perciben como información para reflexionar, sino como un ataque a su personalidad y estatus único. Finalmente, no se puede ignorar la base económica de la industria del miedo. Nibiru es una marca comercial exitosa. La generación de contenido de pánico trae millones de visitas en plataformas de video, lo que se convierte en ingresos publicitarios. La venta de literatura sobre el fin del mundo, la construcción de búnkeres por encargo, la venta minorista de kits de supervivencia. Este es un negocio que prospera solo en condiciones de constante expectativa de catástrofe. Los beneficiarios de este sistema tienen un interés vital en que el fin del mundo se posponga constantemente, pero nunca se cancele definitivamente. La conclusión de nuestro dossier es inequívoca. La amenaza de una colisión con el planeta X está ausente en la realidad física, pero es extremadamente real como un virus de la conciencia. Es una patología del pensamiento crítico, un síntoma de desconfianza hacia las instituciones de experiencia y el conocimiento científico. Observamos un retroceso a un tipo de pensamiento medieval, donde la astronomía es reemplazada por la astrología y el análisis por la interpretación de presagios. El único antídoto contra este virus informativo es la educación y el retorno al conocimiento empírico del mundo. El universo real, con sus criovolcanes, ríos de metano, agujeros negros y miles de millones de galaxias, es infinitamente más complejo e interesante que cualquier invención. No requiere fe en conspiraciones planas, solo requiere curiosidad y honestidad con uno mismo. Nuestra recomendación para cualquiera que sienta ansiedad al ver dos soles en la pantalla de un teléfono inteligente: deje el dispositivo, tome unos binoculares y mire al cielo con sus propios ojos. Allí no hay enemigos. Allí solo está la grandeza de la naturaleza y las leyes de la física, que funcionan igual para todos, independientemente de si usted cree en ellas o no. El caso del planeta Nibiru se cierra por falta de pruebas ante el Tribunal de la Mecánica Celeste.